Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta cita con la actualidad de hoy en un día especial. No solamente un día extraño, porque es martes y 13, y ya solamente por esa conjunción podríamos detectar que algo va a pasar, y no voy a ser yo quien hable de nada negativo, pero sí es verdad, martes y 13 de mayo, todo hay que decirlo, que hay tres cuestiones, una de índole nacional, que todos ustedes ya conocen, y dos de carácter mucho más local, una que he podido comprobar esta mañana cuando me acercaba hasta las instalaciones de aquí de la televisión, y otra pues que nos ha sucedido aquí en la propia televisión y que, como ustedes saben y me conocen a la perfección, no me callo ni debajo del agua, y lo digo todo, porque creo que esa es la mejor manera de tener la relación con ustedes, ser sincero, no guardarse nada en el tintero y exponer las cosas que a uno le suceden, porque a la postre, a todos, ciudadanos de bien, lógicamente me refiero, nos suceden cosas. Cosas, me refiero, ciertamente raras o a veces inexplicables. Esa cuestión de índole nacional que yo les hacía referencia no puede ser otra que el asesinato ayer tarde de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León, de la cual evidentemente hablaremos desde varios puntos de vista, no sin antes desde aquí vayan mis condolencias y mi pésame hacia esa familia y hacia la ciudad de León, y por supuesto mi solidaridad con todo el Partido Popular, porque además de ser la presidenta de la Diputación de León, también era la presidenta del Partido Popular en esa bellísima ciudad del norte de España. Y dos temas, insisto, de carácter local que luego les comentaré. Pero antes quiero avanzarles el nombre de los invitados que hoy me acompañan en la tertulia y los temas que vamos a tratar. Pedro Ríos, empresario de hostelería y expresidente de una asociación de vecinos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Pedro, una vez más. Sí, la verdad es que no me fallas siempre que te llamo, las cosas como son. Hemos iniciado a los cuatro, lo digo, una nueva andadura en cita con la actualidad, después de esas mini vacaciones que nos tomamos de 2 semanas. Y una nueva andadura que efectivamente los telespectadores no la pueden comprobar porque no ha habido ningún cambio técnico, aunque también estamos trabajando en cambios técnicos, pero eso se verán una vez finalice esta temporada y empecemos con la siguiente allá en el mes de septiembre. Pero sí una nueva temporada en la que yo les pido, y vosotros sois conscientes de lo que estoy diciendo, os pido, antes de venir al programa, por favor, preparemos bien los temas para que la tertulia no haga que nadie se aburra y al contrario, sino que todo el mundo detecte en nosotros, en los tertulianos, personas comprometidas con los temas que traemos aquí y con el conocimiento de lo que vamos a decir. Por lo tanto, gracias Pedro. Javier Moreno, periodista y tertuliano habitual, gracias también por estar aquí, unos días a la izquierda, otros a la derecha, pero bueno, hay que renovarse, como dices tú. Hay que estar en todo, hay que estar en todo. Además, yo creo, sinceramente, Javier, que el gran éxito de esta tertulia está precisamente en que, aunque muchos nos intentan ubicar, nadie lo consigue porque no estamos ubicados en ningún sitio. Solamente estamos ubicados en la defensa de los intereses de Benidorm. Con independencia. Correcto, y eso es lo que nos mueve. Carolina Cutillas, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Quién es Carolina Cutillas? Pues fíjense, para empezar, es evidente que es nueva en la plaza, es la primera vez que nos acompaña, pero tiene el perfil perfecto de lo que debería ser la presencia masiva y constante de personas de su perfil en este programa. Es madre, es vecina y es trabajadora de Benidorm. En este momento, por cierto, creo que en paro. Sí, después de muchos años, porque aunque no viene al caso, es una trabajadora de la hostelería que ha estado durante muchos años trabajando muchas horas en unas condiciones que a lo mejor pues no eran las más adecuadas, y no viene a cuento ni nombres, ni datos, ni nada, simplemente decir eso, y ahora mismo no lo está. Es una persona absolutamente inquieta por lo que sucede en Benidorm, y eso se lo digo yo a ustedes porque si no, ella no estaría aquí. No solamente hay que dar una serie de perfiles para venir a este programa, sino sentir algo cuando a tu ciudad las cosas no le van bien, cuando estás viendo que el día a día de tu ciudad se deteriora y te conviertes en una persona activa, y si encima es joven, mucho mejor,
en defensa de los intereses de lo que pasa a tu alrededor. Por lo tanto, muchísimas gracias a Carolina por estar aquí, absolutamente tranquila en esta tertulia con una serie de lobos esteparios un poco más mayores que están a nuestro alrededor, pero no te preocupes que yo los controlo. Vale. Lo intento, pues no son fáciles, Ha costado años domarlos y ahora parece ser, mira Pedro cómo se ríe, me da miedo, pero en cualquier caso nos lo vamos a pasar bien. Vicente Iborra, exconcejal del Ayuntamiento de Benidorm, persona muy vinculada con la sociedad civil, sobre todo podríamos decir en la rama del deporte, y una persona muy crítica también en la actualidad con todo lo que está sucediendo en Benidorm. Buenas noches, bienvenido aquí a tu casa. A ti te pasa como a Javier, unos programas estás en un lado, otros estás en otro. Así tampoco te definen, tampoco te pillan. Estamos bien, vamos cambiando, está bien, a veces es cambiar de situaciones. Eso es perfecto. Señores, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues miren ustedes, tenemos como 7 temas preparados, tenemos larga la hora, casi 2 horas de programa. Vamos a hablar de una serie de situaciones que se han dado o se están dando en el Benidorm de hoy, en torno a nosotros, en nuestra actualidad, y que nosotros lo ponemos en esta mesa, que puede ser de debate o puede ser simplemente de tertulia, pero que en cualquier caso son temas que yo quiero escuchar la opinión de las personas que me acompañan. Empezaremos por recordarles la imagen de ese ridículo pleno organizado el pasado jueves. Digo ridículo por lo que allí sucedió y no por los motivos, por lo que se convocó, por los cuales se convocó, que no era otro que, en teoría era el día de Benidorm. Yo la verdad es que desconocía que el 8 de mayo fuera el día de Benidorm, pero bueno, se ve que me faltará información. En cualquier caso, ridículo pleno el organizado el pasado jueves en pleno centro de Benidorm, a la altura de la confluencia en el puerto entre las playas de Poniente y Malpas. Un sitio espectacular a una hora muy buena en la que lo que consiguieron fue nada, porque no sabemos bien ni por qué se convocó, ni para qué se convocó, y además la imagen que se dio allí fue espantosa, porque aunque se vinieron a colocar no más de 100 sillas, la mitad estaban vacías. Imagínense ustedes la parafernalia que se tuvo que montar para nada. No sabemos, y eso lo dejo a criterio de la mesa, si se pretendía boicotear algo, porque algún que otro partido político en ciernes, y no viene al caso, pero lo digo, Ciudadanos por Benidorm, en ese mismo momento y a esa misma hora tenía convocado un acto en el cual consiguió la presencia de no menos de 300 personas, y si a alguno le caben dudas, insisto que no es tema de debate hoy, mañana, después del programa Ciudadanos por Benidorm, podrán ver ustedes un especial de en torno a unos 45 minutos en el que verán que todo esto que les digo es real. Hablaremos también de Eduardo Zaplana. ¿Por qué? Pues miren ustedes, el exalcalde, expresidente de la Generalitat y exministro, de nuevo se le ve mucho, cada vez en más actos. ¿Esto es malo o es bueno? Yo no voy a ser quien catalogue de bueno o de malo. Yo lo planteo a la mesa y haré una serie de preguntas que precisamente vendrán locutadas en el vídeo que veremos, y yo quiero escuchar a mis contertulios a ver a qué se debe esta presencia de Zaplana cada vez en más actos, qué es lo que está buscando, qué pretende. Puede ser una cosa... Es el Guadiana con, sí, con habilidad, porque no es la primera derrota que tuvo. Acuérdate de que él, como liberal, fue derrotado. Correcto. Lo que pasa es que luego pues, se metió debajo de la... Sabe salir en el momento correcto. Hablaremos también... Subió hasta la cima. Hablaremos también de esas 6.500 multas que nuestra querida y emblemática empresa Par Control, digamos una empresa... En fin, como deberían ser todas las empresas de Benidorm, bien tratada, que paga sus nóminas, que no tiene deudas con nadie. Pues ahora, como se han vuelto a enfadar el amigo Ghosty Brut y los señores de Par Control, pues ahora esas 6.500 multas que han puesto, con fotografía incluida, que también hablaremos de ello, ahora se las endosan al ayuntamiento para que sean ellos los que las tramiten a través de Suma, y que a 6.500 personas de Benidorm, que les va a hacer una gracia terrible, les llegue una multa por estar estacionados, según ellos, de manera incorrecta, en zona azul. Una zona azul que, si algunos se dan unos paseos por Benidorm, que muchos lo hacen, verán que en muchos sitios no tiene sentido ninguno, pero se empecinan en que a los ciudadanos de Benidorm nos cueste dinero hasta respirar. En una ciudad que, por cierto, respirar muchas veces da asco, porque lo que absorbemos por la nariz es olor a bazofia. Pero bueno, eso es una cuestión que trataremos también, como volveremos a hablar del caso Piscinas, el caso de la adjudicación del Palau. ¿En qué sentido? ¿En el mismo del otro día? No,
diferente. Yo lo planteo desde el punto de vista de que cuánta mentira hace falta para justificar lo injustificable por parte de un concejal, que es lo que de verdad lamento. Cuánta miseria política hay en el Ayuntamiento de Benidorm para que algo que canta por soleares al final se termina convirtiendo en el y tú más, una vez más, y tú más, es que tú lo hiciste peor, tú también tienes relación, pues tú la tienes también, y tú más, y al final, como meten en un embolado a un empresario que tendrá también sus carencias, seguro, pero que en el fondo entiendo yo que como empresario privado lo que intenta es gestionar unas instalaciones deportivas, dar trabajo a una serie de personas y, por supuesto, hacerlo bastante mejor que la anterior gestión, que duró 3 meses, no pagó ni el canon, dejó una deuda terrible y no pagó ni a los empleados. Esa es la realidad. Al final los empresarios lo que quieren es ganar dinero haciendo su trabajo. Hablaremos del edificio Las Terrazas. ¿Por qué? Ustedes podrán pensar, como muchas veces dice Javier Moreno, es que siempre hablamos de lo mismo. No, es que aquí nos empeñamos en recordar una vez más las mentiras de este equipo de gobierno, que yo no sé por qué he perdido la cuenta, ni siquiera en la hemeroteca soy capaz de definir el número de veces que ha salido este tema en la prensa a lo largo de los últimos 6 o 7 años, pero calcúlenle una media de 2-3 veces por año y siempre es el mismo titular: ya se va a derribar, ya se va a arreglar. Les recuerdo que el edificio Las Terrazas, bajo mi punto de vista, es otro capítulo más de la representación de la vergüenza y la dejadez que hay en Benidorm. Unos por otros, y la foto de la indignidad en la confluencia de las avenidas y arterias más importantes de Benidorm, Avenida de Europa y Avenida Mediterráneo, sigue ahí en pleno centro turístico, a punto de empezar la campaña de verano, con una imagen absolutamente lamentable. Verán ustedes el vídeo donde se demuestra que la reunión del pasado 8 de abril, la última de otras tantas, porque cada vez que sacamos el tema aquí, verán ustedes como pronto se vuelven a reunir y vuelven a decir que van a hacer algo, un mes y pico después siguen sin hacer nada. Ni Iberdrola, ni los vecinos, ni el ayuntamiento. Y aquello da una vergüenza terrible. Bueno, hablaremos de Expovacaciones. Qué bien. Porque lo hemos titulado con el ahora sí, ahora no. 2 años sin ir, ahora volvemos a ir, ahora resulta que ha sido un éxito, pero nosotros hemos estado investigando, Javier, por todos los lados, y vemos que allí no ha ido ningún concejal ni ningún miembro de la corporación, no sabemos cuánto ha costado, qué se ha hecho, para qué ha servido, no sabemos nada. Tú has dicho muy bien que ahora están haciendo las cuentas para presentar un bonito programa. Ah, bien, pero bueno, como la realidad... Nos olvidamos de lo que ha pasado antes y además como lo que han hecho me parece que es una... Pero fíjate, quiero enlazar este tema, no sabemos lo que ha costado ni para qué ha servido, pero sí quiero enlazar este tema con otro muy importante, los centenares de vascos que sí tienen en Benidorm su segunda residencia, que por lo tanto pagan sus impuestos aquí, estén censados o no, da igual, si tienen aquí su segunda residencia, pagan aquí sus impuestos, y que nosotros aquí, en esta casa, desde que hemos decidido poner en marcha un proyecto político, todo hay que decirlo, recibimos a decenas de personas que están empadronadas o no aquí, pero tienen aquí su segunda residencia y nos dicen que en qué mal momento eligieron Benidorm para hacer esa inversión, porque es la ciudad más cara de España en impuestos, la más sucia y la peor presentable, y que incluso pagan más impuestos que los que pagan allí en su punto de origen, como es el País Vasco o Madrid, y por lo tanto veremos para qué sirven este tipo de promociones, si les vamos a decir a los vascos que vengan para luego recibirles en estas condiciones. En fin, terminaremos el programa hablando del AVE, como no podía ser de otra manera, pero en un nuevo capítulo. Como vemos, el cachondeo que se llevan con nosotros con el tema de las lanzaderas, donde el PP dijo en este plató, a través de la opinión de Joserra, que era una cuestión de días que se solucionara. El PSOE dijo que se iba a solucionar, pero luego el propio PSOE del Ayuntamiento de Alicante votó en contra de las lanzaderas, es decir, que todos están en contra de que Benidorm pueda recibir a esos turistas de una manera lógica en pleno siglo XXI. Pues a falta de organización en la empresa pública, ¿quién se organiza? La empresa privada, lógicamente. Los aviones, que habían dejado de tener muchas conexiones con el aeropuerto del Altet, de nuevo se dan cuenta de que es un mercado que se puede volver a recuperar, simplemente es cuestión de ajustar precios, y al final lo conseguirán, porque si tú vas al aeropuerto con tu coche, no tienes problemas para aparcar, e ir a Madrid y volver te cuesta incluso menos que en el AVE, pues te vas en avión y luego a la vuelta tienes tu coche que te lleva otra vez a tu punto de origen sin tener que pasar el calvario de arrastrar tus maletas por Alicante durante 500 metros y hacer un ridículo espantoso. Señores, esos son los temas que vamos a tratar hoy, y a vosotros, bueno, los dos temas en cuestión locales que quería también poner encima de la mesa es que esta mañana, cuando venía hacia mi oficina, he visto que se detenía una furgoneta con 8 personas en la avenida de Beniardá.
la policía local. Y he preguntado que qué pasaba. Y me han dicho los policías, pues mira, Leopoldo, esto es un taxi ilegal que acabamos de parar, donde hay una furgoneta con 8 personas que van hacia el aeropuerto del Altet, que previamente han pagado un peaje, es decir, un taxi ilegal. Claro, yo lo dejo encima de la mesa por si alguien quiere comentar algo. Evidentemente me parece mal, pero yo pregunto, eso tiene que estar organizado. ¿De dónde salen esas 8 personas? Previamente habrán tenido que llamar a un teléfono para hacer su reserva, para que los recojan, pagar una tarifa y llevarlos al aeropuerto. Es decir, hasta ese nivel de mafias organizadas están actuando en Benidorm. Punto número 1. Punto número 2. En esta casa, esta misma mañana, como os he comentado, hemos sufrido una inspección de trabajo. De buena mañana se nos ha presentado aquí una inspectora de trabajo, cumpliendo con su obligación, que nada tengo que decir en contra, pero que se notaba muy a las claras que a esta empresa se la está persiguiendo, a este que les habla se le está persiguiendo. Son muchas las amenazas que yo he sufrido en los últimos 2 o 3 meses, amenazas verbales, de van a ir a por ti, ten en cuenta que meterte en política te va a costar un disgusto, te van a sacar las vergüenzas, y a mí todo eso me da exactamente igual, pero efectivamente este tipo de acontecimientos, que lo pongo encima de la mesa también para vuestro conocimiento, demuestran que efectivamente algo hay. Esta inspección de trabajo canta mucho. Evidentemente nada ha pasado, porque aquí, gracias a Dios, los poquitos que somos estamos en regla y no ha pasado nada, pero me hubiera gustado que lo hubierais comprobado, la virulencia con la que se nos ha presentado aquí de buena mañana, y tengo que inspeccionarlo todo y tengo que comprobarlo todo. Digo, uy, ¿esto qué pasa? Señores, empezamos el programa. Primer comentario. Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, asesinada ayer por la tarde de una manera bastante brutal. Evidentemente nosotros ni estamos en el sitio, ni somos el programa adecuado para analizar esto, pero sí quiero preguntaros 2 cosas. La primera, ¿qué os parece evidentemente este hecho absolutamente luctuoso? Y por el otro lado, y que nadie me interprete mal la pregunta, porque yo la hago y no ofende quien pregunta, si os parece que este tipo de acontecimientos, como he leído ya esta mañana en algunas redes sociales, son el fruto de el hartazgo que en España existe hacia ciertos políticos, y que conste que de ninguna manera justificaré jamás este tipo de actos. Me parece aberrante, no se debe de llegar nunca a esta situación, pero siempre hay locos que a lo mejor están demasiado hartos de lo que está sucediendo políticamente hablando en este país. Queda el turno de palabra abierto. Javier. Hombre, yo cuando hemos decidido traer este tema, me gustaría distinguir entre el hecho en sí, es decir, que una persona mate a alguien que le ha perjudicado, que bueno, que ya es un crimen. Y ya el hecho en cuanto a la repercusión política de que esta persona que le ha perjudicado tiene un alto cargo político y representa ese malestar colectivo que existe. O sea que en realidad al matarle a esta señora querían matar a todos los políticos. Sabes que es un poco mi obsesión también, sí. Decir, todos estamos contra ellos, ves las estadísticas y se reincide en que estamos valorándolos muy mal, pero claro, nadie hace nada hasta que esta señora, como representando esa cólera global, dice, pues mira, yo te voy a ajustar las cuentas. No deja de ser una locura, pero hay un trasfondo que es el que quiero apuntar yo. Eso es lo que preguntaba. Yo creo que no hay que justificar nunca la muerte de una persona. No, pues lo he dicho antes. Sí. La verdad es que es un tema muy delicado y a veces se nos... hablando, por a veces decimos una palabra que no queremos decir. Yo mismo puedo decir una cosa, comentarios que se han hecho después, y se va a hablar mucho de esto a partir de que pasen los días estos de luto y tal. Se va a comentar muchas cosas porque también los titulares que salen también, cantidad de cargos y muchas cosas y tal, y después que parece ser, porque por lo que yo lo he oído esta mañana en la radio, parece ser que había despedido a la hija de la señora y tal, y entonces pues la situación que tenemos en casa y muchas veces pues no sé, te llega un momento en que pierdes los papeles o te vuelves loco, porque para matar a una persona tienes que volverte loco. Pero yo quiero decir, y no quiero insistir más en esto, porque la verdad es que es un buen detalle ha sido el que los partidos políticos hayan suspendido los actos que se están preparando para el tema de las elecciones europeas. Es una cosa que hay que elogiar y tal,
Y bueno, pues lamentar este acto que no se justifica bajo ningún aspecto, de tomarse la justicia por su mano, y tiempo habrá de hablar de otras cosas. A ti, Carolina, en los últimos tiempos te ha dado por participar activamente de la vida social de tu pueblo, porque yo lo sé, soy consciente de ello, y me imagino que si has tomado esa decisión es porque a tu alrededor ves cómo tu ciudad, en la que vives tú, vive tu marido, viven tus hijos, ves cómo se está degradando, ¿no? Evidentemente esta actuación no se puede, como ha dicho Vicente, justificar de ninguna manera, pero tú has notado, me imagino, que en alguna conversación que habrás tenido con tu entorno, que la gente está muy harta, La gente está harta, pero tampoco nos podemos poner a pegar tiros a la gente ni a los políticos en este caso, porque esa no es la solución. No se puede justificar el crimen de esta mujer bajo ningún concepto. O sea, está claro. Y tampoco utilizarlo, como he leído esta mañana, en el caso, puedo decir nombres, en el caso de Pablo Iglesias, que lo ha utilizado, creo yo, que un poco a favor de su campaña. Este hombre es el candidato del partido Podemos a las elecciones europeas, sí, vale. Que lo ha utilizado un poquito también a favor para decir, bueno, se han suspendido actos cuando han matado a una mujer del PP, pero cuando a una mujer desahuciada se suicida no se suspenden actos. A ver, es que tampoco... Es un tema de debate también, ¿eh? Es que tampoco podemos coger y tomarnos la justicia por nuestra mano y decir, ala, tú me has hecho esto o no me das lo que yo te estoy pidiendo y te pego 3 tiros. No. ¿Qué os parece lo que acaba de plantear Carolina? Hay un suicidio por un desahucio y no se suspende ningún acto. Sí. Pedro. Bueno, yo pienso que lo que está sucediendo en estos momentos y no se debe permitir es que una persona coja un arma y mate a otra persona sin mediar nada más que el hecho de decir, me has perjudicado, yo te mato porque te lo mereces, según creo yo. Eso son de las cosas que no debe ocurrir nunca. Porque es que puede incitar a otra gente a hacerlo. Sí, correcto. Entonces, aquí hay una incidencia que ha comentado Javier, es que hay un astardo del tema político, de la representación política, en la cual tú lees a diario noticias, escuchas, ves, es que todo vale para ellos. Entonces, a partir de ahí ya hay una inercia, es decir, la persona que está harta, que se siente perjudicada, en un momento dado pierde el control, dice, mira, como aquí nadie hay que haga justicia porque vosotros lo hacéis y lo mangoneáis todo a vuestra forma, y no hay forma de meteros manos por ningún lado, no sé por qué motivo, muy bien pues mira, te digo, yo voy a coger la justicia por mi mano, y eso es una de las cosas que no debe de ocurrir, aunque en cierto modo hay una inercia, es decir, no lo hace quien lo debe de hacer, no se rectifica referente al comportamiento. Es que por mucha crisis que estamos viendo, no se rectifica por la clase política, eso es lo que tú dices. Sí, porque hoy estamos lamentando el asesinato de una política, pero también es verdad que no nos acordamos la cantidad de sucesos que en los últimos años hemos visto de una persona que ha entrado en un banco y le ha prendido fuego, por ejemplo, o las manifestaciones como sufrimos en Benidorm la semana pasada de más de 200 personas en una sucursal de un banco en pleno centro de Benidorm, que porque estaba la policía, sino en el tema de los desahucios. O de un simple trabajador a un empresario. Pero escucha, es que la noticia se ve porque es algo que no ocurre normalmente. Correcto. Eso de los desahucios, eso de que las personas en un momento dado perjudicadas o dejadas sin trabajo y con necesidades, eso es una cosa de diario. Pero en el tema político es una cosa muy puntual, pero de mucha envergadura. Quiere decirse que ha sonado la flauta y hay el miedo, la reflexión, es decir, ¿va a empezar todo el mundo a cogerse la justicia por su mano o esto es una cosa muy puntual del momento? Bueno, yo he hablado antes, me acabo ya, de por qué alguien se mueve. Es que aquí hay que contemplar el inconsciente colectivo. Claro. O sea, individualmente esto no tiene ningún sentido. Esa señora es una criminal, pero ¿qué impulsa a esa señora? ¿Qué ondas le llegan? Cualquiera lo diría, porque muchos de los grandes conflictos han sido así. Estoy acordándome del comienzo de la Gran Guerra, porque un anarquista va y mata a los herederos de Austria, se arma un follón que mueren 15 o 20 millones de personas. O sea, no hay ninguna lógica, pero hay unas dinámicas. Había una enorme tensión entre las potencias para ver cómo se situaban. Aquí ha pasado igual, pero afortunadamente han respondido muy bien los políticos. ¿Podríamos decir a través de tu mensaje
que evidentemente esto desde este plató, humilde plató, tenemos que decir que de ninguna manera se puede justificar y que a nadie más se le ocurra hacer una cosa así, pero que por favor los políticos en su conjunto tomen esta lección no solamente como el asesinato de una persona, sino como un aviso a lo que deben de tener en cuenta, y es un cambio profundo en su manera de actuar de cara a la sociedad, una sociedad hastiada que lleva 7 años aguantando unas penurias terribles, cuando esa misma sociedad, que es la misma, está viendo cómo ellos no cambian. No cambia su estatus para nada. Aquí me has oído decirlo muchas veces. A mí me aterra el ver que los políticos reiteran los mismos defectos, la misma corrupción, los mismos engaños, y no nos movemos. Eso no puede ser. Bueno, sí se mueven los que van con Ciudadanos Unidos. Pues señores, vamos, yo creo que hemos dedicado a este tiempo los minutos que merecía, y por lo tanto vamos a empezar ya a transmitir los vídeos que hemos preparado, porque aunque no os lo creáis, de este primer bloque de 40 minutos nos hemos comido ya 25. Me avisan que nos quedan solo 15. Por lo tanto, vamos a ver el vídeo que hemos preparado sobre el pleno que nosotros hemos llamado el pleno del fracaso. Es decir, mientras me quede algo por hacer, no habré hecho nada. Vamos a ver ese vídeo que hemos preparado y empezamos la tertulia. Como quiera que el actual balance del gobierno local es de no haber hecho bien nada en la actual legislatura o no haber hecho nada bien, ahora se centran en lo que para ellos les queda por hacer, que es recuperar documentos del siglo XIV, que está muy bien conocer la historia de nuestros pueblos, pero con esto no se vive en una época de crisis como la que estamos atravesando. Y para ello, a los concejales y el alcalde no se les ocurrió otra cosa que montar el pasado jueves un pleno en el puerto de Benidorm para reclamar al Archivo del Reino de Valencia una copia de la primera Carta Pobla de la ciudad, otorgada en 1325 por el almirante Bernat de Sarriá. Y es que, señoras y señores, los 25 ediles quisieron celebrar el Día de Benidorm el pasado jueves. No sabemos si con mariscada posterior o no, pero el caso es que la bromita salió por un pico en gastos y un fracaso en cuanto a convocatoria. No fueron al acto ni quienes debían de ir. Entre otros, fallaron gentes y personas del mundo festero, del empresarial, del comercial, del intelectual, del social y de todos los bandos que ustedes puedan imaginar. El acto en sí no interesaba a nadie, visto lo visto, aunque el fin del mismo no lo vamos a criticar porque todos tenemos derecho a disponer de la documentación de nuestros orígenes, estén en Valencia, en Salamanca, en Madrid o en las Américas. Decía San Agustín que una vez al año es lícito hacer locuras, y el Ayuntamiento en pleno hizo el pasado jueves la locura de la semana, porque no hay día donde hagan todos ellos el más espantoso de los ridículos con estas cosas mientras tienen a Benidorm hecha una pocilga y con unas infraestructuras tercermundistas. ¿Creen ustedes que estas cosas con sinceridad interesan a alguien, incluyendo a los políticos? ¿O el fracaso del acto escenifica sin duda la espalda del pueblo a una casta que van por camino distinto al resto de los comunes y lo que hacen con estas cosas es el más rotundo de los ridículos? Nos podríamos quedar precisamente en esa última pregunta. Yo abro el debate ya a los 4, pero yo tengo 3 reflexiones. Lo que es evidente es que la legislatura, que yo he declarado en este programa abierta ya, he declarado abierto el año de la no política, sabéis que lo hice la semana pasada y lo voy a repetir en cada uno de los programas, está inaugurado ya el año de la no política. A partir de ahora no esperéis nada, porque entre elecciones europeas, el verano, la precampaña y la campaña electoral, os digo que no se va a hacer nada, y menos aún con 3 formaciones políticas como son el PSOE, que no sabe ni por dónde van a ir los tiros dentro de unos meses, el PP, que tampoco tienen claro el jaleo que tienen montado dentro, y Gemma Amor, que todavía no tiene claro si va a volver al PP, si se va a presentar o con qué partido lo va a hacer. Pues imaginaros vosotros lo que es la gestión del municipio de Benidorm. O sea, nada de nada. Pero hay que decir que nada se ha hecho tampoco serio en estos últimos 3 años. No se ha hecho nada serio y pretenden con este tipo de acto justificar la no política. ¿Creéis que para solicitar una copia de la Carta Pobla hace falta montar un tinglao de esta categoría con la gente que hay que emplear, el tiempo que hay que emplear, el gasto que supone? Y que además, ¿cómo justificamos que un acto de esta envergadura, que es un pleno institucional, no lo olvidemos, montado en un sitio emblemático de Benidorm, no congregue ni siquiera a 100 personas en el acto? No solamente ciudadanos de bien de Benidorm, generales, sino institucionales, asociaciones de vecinos, colectivos, nadie. O sea, ¿cómo lo veis todo esto? Me gustaría decir que como no espabile, no habla, Vicente. La ignorancia que tienen de la historia. Porque es evidente
que al evocar la figura de Bernat de Sarriá querían apropiarse un papel, el de un almirante triunfador, pues virrey prácticamente dueño de Valencia y de estas tierras, pero que fracasó con Benidorm. Esa primera carta pobla no trajo gente. ¿Cómo no se dan cuenta de que al asumir el papel de un fracasado, ahí su inconsciente les ha traicionado, porque asumieron el papel de un fracasado? Yo siempre he defendido que la única carta pobla que funcionó fue el Plan General del 56 y tengo un libro entero sobre eso. Pues me parece, una forma diferente de interpretar lo que yo pretendía traer aquí, pero está muy bien. Pedro, Vicente. Yo al respecto quería decir que es interesante que se recuperen cuantos documentos hayan, en fin, parece que está en Valencia y tal, pero yo a lo que voy es que esta gente no tiene el sentido del ridículo. Esta gente monta unos números y monta circos porque, es verdad, en fin, es así, que tratar yo es que la verdad es que es darles una categoría, pero claro, es que están llevando los avenidores, están dirigiendo. Pero Vicente, yo a quien le tengo respeto es a la institución, porque no se la voy a perder nunca, a lo que es la alcaldía de Benidorm y el ayuntamiento, que esté en manos de unos personajes como lo que tú acabas de decir, pero es que el tema hay que traerlo aquí y hay que analizarlo. Claro. Entonces, ¿qué hacen? La convocatoria que la haces, ¿quién se enteran? Pues las personas que están de las fiestas, pero que además no se ha hecho una propaganda adecuada. Entre otras cosas, porque no se merecía tampoco hacer tanto gasto y tanto montaje para ir a pedir un documento que parece ser que está en Valencia. Pues tú haz las gestiones que tengas que hacer y cuando venga ese documento, según la importancia, como bien ha dicho Javier, la historia y tal, y bien documentada, montas si quieres un escenario magnífico como es donde se ha hecho esto y le das la categoría que se merece, pero no montar el circo que han montado para nada. Además, cuando ves la gente que estaban las sillas vacías y tal, pues la verdad vacías. Es que... Qué manera más ridícula, de verdad. Pedro. Yo lo que sí diría en reflexión es que los políticos a malas penas aparecen con unos datos siquiera asequibles en el sentido del buen hacer. Entonces se busca un protagonismo que en significado es antiguo y es bueno que se sepa, pero que no es ni esencial ni necesario en los momentos que nos encontramos, porque las necesidades son otras. Otra cosa es que se recopilen ciertos datos y esos datos estén integrados en lo que es la historia de este pueblo, pero lo que no se puede permitir, que habiendo tanta necesidad, tanta dejadez en todos los sentidos, se puede hablar de todo, que se quiera hacer o poner en marcha un protagonismo que no significa nada. Esa es la opinión que yo doy referente al acto. Carolina, déjame que me aproveche de una situación. Como pueblo llano, que te considero, es decir, el pueblo en el que creo que no repercute este tipo de noticias, ¿se ha enterado el pueblo llano de este acto? ¿Cómo consideras tú este acto? Es que me he enterado yo. Pregunto. O sea, es que me he enterado yo me he enterado porque íbamos a hablar del tema y, nada más, no ha habido una publicidad, no ha habido una propaganda. ¿Cuánto nos hemos gastado? No tengo ni idea. Publicidad se puede hacer, creo que estamos pagando unos periodistas en el ayuntamiento. Unos 300.000 euros al año. Muy bien. Creo que estamos pagando una radio municipal, corregirme si me equivoco. Entre todos, además competencia directa de la empresa privada. Por lo menos, que no escucha ni Perry Mason. Claro, por lo menos a mis oídos no ha llegado nada de este acto que se hizo el 8 de mayo, pero en cambio sí me llegaron publicidad, propaganda de otros actos que se hacía el mismo día. Entonces, si una cosa que no repercute, que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Benidorm, puede hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible en Benidorm con poca publicidad, o sea que tampoco se hizo tanta y llegó a todas partes de Benidorm, como una cosa que supuestamente sí nos influye a todos los ciudadanos. Bueno, ¿Cómo yo no nos llega? Te podría decir un par de cosas. Lo que pasa es que es un poco arrimar el ajo a la sardina. Nosotros ese día teníamos un acto y creo que sí que fuimos capaces de movilizar no solamente a mucha gente, sino de hacer que la publicidad de ese acto llegara a varios miles y miles de personas. Claro, entonces yo como ciudadana, ¿cómo me lo tomo? Como una cosa de, jolines, es que va a llegar un papel, un título fundacional del pueblo y hay que estar ahí y tal, y mira, han hecho poca propaganda, o me lo tomo como un intento de sabotear otros actos que se hicieron. Como ciudadana, ¿cómo me lo tengo que tomar? No sé, yo te pregunto, que es muy buena reflexión. Lo mínimo que les hubiera aconsejado es que lo hubieran hecho
en ese famoso museo Boca del Calvari, para darle alguna utilidad, para haber puesto ahí unas pancartas. En primer lugar, tenemos un archivero fabuloso y él haría esas gestiones perfectas. Pero yo quiero añadir a lo que ha dicho Pedro, de que como que el acto era inútil, vacuo, no, yo creo que les ha salido el tiro por la culata, o sea, que han hecho el ridículo. Total. Y eso siempre se paga, de verdad, se paga. Un momento, porque es importante, el tiro les ha salido por la culata, Vicente y Pedro. Sí. ¿A ellos les importa que el tiro les haya salido por la culata? Yo diría... ¿Les preocupa? No, yo diría más. Para mí, como ciudadano normal, que un pleno del ayuntamiento institucional y que la totalidad de los concejales, que es la representación total de este pueblo, pusiese eso en marcha y que no haya llegado ni a 100 personas. ¿Tú te enteraste personalmente? ¿Tú no te enteraste? ¿Tú, Vicente, te enteraste? En absoluto. Carolina ya ha dicho que no, tú, Javier. Porque pero hablo en serio, hablo en serio, ¿os habéis enterado que se iba a celebrar ese eso? En ese sitio, déjame un segundo, pasan miles de personas. Miles, a esa hora. Además estaba la feria medieval. Ahí no les hubiera costado nada, ¿verdad? Y veniros, que os vamos a dar un bocadillo. Lo que fuese. Escucha, pero ahí demuestra lo que el ciudadano percibe de sus políticos. Correcto. Porque es que es toda una representación global del ayuntamiento, desde el primero hasta el último, en un pleno institucional, refleja de que el pueblo está representado en esas personas. Y quiere decir, si no son capaces de convocar 100 personas, ¿cómo está esta ciudad referente a sus políticos? Brutal. Yo creo que con esa reflexión, Carolina... Siempre van los mismos actos y ya está. Para la picaeta. Se enteran los mismos. Para la picaeta. Y ya está. La foto, cara a la galería y chimpón. Bueno, la foto en este caso creo que les ha salido el tiro por la culata, porque una foto con el escenario lleno de concejales y las sillas que se habían acondicionado para el acto vacías, pues a mí me parece que como mínimo yo esa foto no la habría sacado. Pero bueno, señores, nos queda poco tiempo para irnos al descanso del primer bloque. Yo le voy a pedir a la realización que nos dé unos cuantos minutos más, planteamos el segundo tema, nos lo pasamos bien un rato y seguimos debatiendo. ¿A qué juega Eduardo Zaplana? Vamos con ese segundo tema, que como les he dicho, no es más que ganas de crear en esta tertulia más que un debate, una tertulia en sí, a ver qué opinión tiene cada uno, porque el exalcalde de Benidorm, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar, bueno, pues podemos decir que ha estado aproximadamente unos 8 años de absoluto silencio político desarrollando su labor profesional en Madrid, en la empresa de Telefónica, y no hay que negarlo, porque la evidencia está ahí, y si no el tema no lo traeríamos hasta este programa. Llevamos año y medio, 2 años, pero sobre todo los últimos meses, con una aceleración de la presencia de la imagen de Eduardo Zaplana, no solamente con esa excelente labor que está realizando en Madrid, convocando esas conferencias que convoca a través del Club Siglo XXI, gracias Javier, sino su presencia cada vez más asidua en Alicante y Benidorm en actos institucionales. Hemos preparado un vídeo, dura 2 minutos, lo vemos y pasamos a la tertulia, que seguro no será la última, porque me da que Eduardo Zaplana ha venido para quedarse. Vamos a ver el vídeo. En los últimos tiempos estamos viendo apariciones rutinarias de quien fuera ministro del Gobierno de España entre julio de 2002 y abril de 2004, Eduardo Zaplana, y que antes había sido 7 años presidente de la Generalitat Valenciana y previamente alcalde de Benidorm, primero gracias a la tránsfuga Maruja Sánchez, hay que recordarlo, y posteriormente por decisión en las urnas. Dice que ya no está en política, pero cuando tiene un micrófono frente a sus labios no ceja en el empeño de poner banderillas a unos y tiritas a otros. Ahora confiesa que la herencia que su heredero nos dejó a todos los valencianos ha sido endiablada. Pues bien que podría haberse dado cuenta de quién tenía a su lado, ya que Francisco Camps fue quien le llevaba el botijo a todas partes desde que Zaplana llegó a la Generalitat en julio de 1995. La culpa, en todo caso, si no completa, en parte se debe a su mentor. Lo que hay que ver entre los políticos, señores. Por cierto, a este caballero, que no vamos a negarle que logró vertebrar la Comunidad Valenciana de norte a sur y de este a oeste, las cosas no le han ido mal tras su paso por la política. Ahora es presidente de una importante empresa de comunicaciones que le paga una millonada al año por sus consejos, y él mientras tanto ha estado callado en estos años donde todo el patrimonio de los alicantinos se nos ha derrumbado y en el que él y los suyos
muchos de ellos ahora imputados, alguna culpa suponemos que tendrán, porque eran quienes gobernaban y mandaban. Desde luego ni a usted ni a un servidor podemos alzarnos en el podium de las medallas de los corruptos que han coronado los primeros puestos en esta tierra, gentes que antaño le pasaban la mano por su hombro y que ahora parece que no ha conocido en su vida. Como han sido sus últimas declaraciones, hablamos de Zaplana, sobre el alcalde de Alicante, José Luis Díaz Alperi. ¿Ha vuelto Zaplana a la política aunque lo niegue? ¿Está deseoso de vengarse de los años de zozobra a los que fueron relegados los zaplanistas cuando Camps aterrizó en la Generalitat? ¿Podría influir con su presencia en la política de Benidorm, donde sus antiguos compañeros ahora están a partir un piñón? ¿Creen ustedes que Zaplana estaría a favor de la vuelta de la pizpireta Gemma Mora al Partido Popular? ¿O son ustedes de los que creen que si Zaplana aterriza en Benidorm sería para apoyar a Mor en contra de los populares o viceversa? A ver qué opinan nuestros invitados en el día de hoy. Pues señores, a ver qué opinan los invitados a las muchas preguntas que se han hecho al finalizar el vídeo y que yo no tengo ningún inconveniente en repetir una por una, no sin antes escuchar una primera valoración de lo que hemos visto en el vídeo. Sí. Javier. Para mí que vuelva Zaplana es muy buena señal. Hombre. Porque es un hombre de buena suerte. Es un poco como los taúres, valoran a esas personas que tienen buena suerte. Hay una novela entera sobre eso, bueno, muchas. Entonces, nos sigue de cerca. El otro día hablaba yo con Josefina Orsipos, pues que es una autoridad en este pueblo. Totalmente. Y se habían encontrado en un acto familiar y se acercó a ella, le felicitó porque, si recordáis, ella abrió aquel programa sobre Benidorm en altura y le comentó que bien has estado, y ese programa le ha venido muy bien a Benidorm. O sea, os estoy contando de que él nos sigue de cerca, por un lado, y por otro lado... ¿Se hizo aquí? ¿Cómo? El programa que se emitió, creo que fue en la 2, sí, bueno, muy famoso, el de la altura. Bueno, sí. Pero no aquí, sino en otra televisión mucho más minoritaria no, que esta, la como es Televisión Española. Desde luego, en la nuestra, pues por eso en la nuestra le quiero abrir un hueco y a ver que nos meta en el Club Siglo XXI a nosotros también. De verdad que Zaplana sabe perder y perdió fuerte. Recuerdo, puede que lo recuerdes tú, que a raíz de sus primeros movimientos que fueron en Alicante, le cogieron nada menos que en Interview una conversación grabada de que él también quería dinero porque quería comprarse un coche. Chorradas. Y aquello no Chorradas. le saltó, pero a otros le salta. Chorradas. Por menos, por unos trajes le anularon a uno. Bueno, en conversaciones nos han grabado a todos diciendo auténticas gilipolleces, Ya, pero bueno, pero eso, no le saltó. Eduardo Zaplana sigue estando al día de todo lo que acontece en la Comunidad Valenciana y por supuesto en Benidorm, está al día. Y además lo estamos viendo también, y va a volver a la política, yo imagino que desde un segundo plano, porque va a apoyar a toda la gente que ha dado la cara por él, y parece ser que ahora lo que pasa con los políticos, primero fue él, después fue Camps, que la apadrinó, después Camps a Fabra, y van dejando cadáveres en la cuneta y le dicen, oye, no nos dejes, ¿qué tal? Que nos están haciendo la puñeta por aquí y por allá. El tema de Alperi, más amigos quieren Alperi y él, y lo que ha dicho Alperi de Eduardo, sí, no es moco de pavo, cuando Eduardo les habrá ayudado un montón. El caso de Ripoll en Alicante también está en el puerto allí como abandonado. En fin, la política es así, y Eduardo va a volver, y aquí el tema de Benidorm, esto es yo creo entender que me tocó vivir aquella época. Te iba a decir, tú fuiste concejal por aquella época. Aquí, si no se juntan dos personas de centro derecho o derecha que digan, fuera protagonismo y aquí hay que ir en el mismo barco, esto hay que arreglarlo. Y Eduardo lo hizo, sí. Había dos políticos grandes, que era Eduardo Zaplana, sí, y Vicente Pérez de Besa. Se pusieron de acuerdo. La verdad es que primero recibieron la ayuda de la tránsfuga Maruja, pero a partir de ahí ya ganaron las elecciones democráticamente. Sí, sí. Pedro, ¿qué te parece a ti? Bueno, yo pienso que es una cosa casi de oportunismo. Quiere decir que se está aprovechando que hay una circunstancia que el político no brilla o brilla por su ausencia, y que Eduardo Zaplana, pues quieras que no, ha sido un presidente de la Generalitat, ha sido alcalde de Benidorm y ha sido ministro de Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas, aunque sea con malas gestiones, han tenido una posición y han arrastrado muchísimo. ¿Tú crees que la gestión de Eduardo Zaplana al frente de esas responsabilidades que acabas de decir fue mala? Bueno, yo en la opinión, en la pequeña opinión que yo tengo referente al tema
Te diría, en principio yo creo que Zaplana no lo ha hecho mal por lo que es para el conjunto de la comunidad valenciana. Yo creo que no la ha hecho mal. Ha sido una persona que yo lo he visto bastante preparado y en bastante línea. Ya a base de ello se lo llevaron de ministro a Madrid. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ha sido una persona que habrá dejado cosas malas, pero también ha hecho una labor bastante importante. ¿Qué pienso del retorno aquí a nuestra zona? Pues pienso que es una persona que van a aprovechar el tirón que tenga él para levantar un poco los ánimos que están por el suelo referente a... Ahí lo vamos a dejar porque me parece un buen final para esa primera interpretación. Carolina, ¿tú cómo ves todo esto? Lo veo como una estrategia del PP, la verdad, por el intento de recuperar la confianza que mucha gente ha perdido respecto a estos partidos mayoritarios. Y como Zaplana en su día creo que no lo hizo mal, pues es un intento de recuperar. Nos vamos a quedar con esa frase de Carolina para continuar. Un intento del Partido Popular de recuperar a un valor consolidado y contrastado como Eduardo Zaplana. Pero ahora la pregunta que surge es la siguiente. ¿Vuelve Zaplana al PP de Benidorm, aunque sea en la sombra, pero desde qué punto de vista? ¿Desde el punto de vista de consolidar eso que se dijo hace un par de meses en prensa de que Gemma Amor posiblemente podría volver al PP, o desde el punto de vista de apoyar al PP actual, terminar de bombardear el PP actual para que salgan aquellos que a él le pegaron la puñalada en la espalda, tipo Manuel Pérez Fenor y compañía, y que se recomponga el PP desde otro punto de vista? ¿Cómo es esto? Yo lo veo así. Mira, estamos jugando una partida de mus, ¿no? Y salen los distintos juegos, la pequeña, la mayor, los pares. Entonces, yo creo que Zaplana está jugando a la pequeña, pero todavía quedan las grandes jugadas. Si él gana bazas, si va ganando bazas, es posible que se juegue la definitiva, que la abordamos el otro día, la de Gemma Amor. Si él consigue poner a Gemma Amor a la cabeza de la lista de aquí, significa que ha ganado el juego entero. Porque nada hemos vuelto a saber de la figura de Gemma Amor desde que hace 2 meses. Primero, acordaros, empezamos el año escuchando que posiblemente el partido CDL se fusionaría con Ciutadans. Nada más se supo. Después que si Gemma Amor volvería al PP. También las aguas se han vuelto a calmar. Y ahora sí vemos a Zaplana en muchos movimientos y en una alianza bastante evidente con Fabra. Está también otra pregunta que quería haceros. ¿Está Eduardo Zaplana deseoso de vengarse de los años de zozobra a los que fueron relegados los zaplanistas cuando Camps aterrizó? Pues si vamos en esa línea, hay una posibilidad, pero yo tengo que expresarte que nunca segundas partes fueron buenas. Y para mí, Eduardo Zaplana, si decidiera a mover ficha y lanzarse al ruedo otra vez, yo soy de esa opinión antigua respecto a lo vivido, de que se daría un batacazo brutal. ¿El por qué? Porque él, de ese nivel que tuvo y que ha tenido, y que sigue teniendo, sin estar inclusive en la política, mezclarse en estos vaivienes pueblerinos, primeramente su imagen se tiraría por el suelo. Segundo, no lograría nada, porque esto, en la situación que está, yo pienso que no tiene arreglo, porque no hay, en esencia, no hay una forma de decir vamos a mirar por este pueblo y vamos a hacer una gestión para que la gente vuelva a creer en nosotros. Bueno, Vicente, es evidente que nadie ha dicho aquí que Eduardo Zaplana tenga planteado volver a la primera línea. Aquí lo que estamos hablando constantemente es si Eduardo Zaplana está desde la parte de atrás controlando lo que va a pasar. Exactamente. Yo, bajo una opinión mía, yo creo que Zaplana ha llegado a lo máximo que se puede llegar en política. Lo que pasa es que le gusta, es un animal político y le gusta, y él no va a dejar, y además y si ves los movimientos que ha hecho, ha presentado en el siglo XXI, como ha dicho Javier, a Fabra, que es el máximo exponente hoy en día de la Comunidad Valenciana. Correcto. Camps está conforme está. Y fue el primer presidente de una comunidad autónoma que él presentó en el Club Siglo XXI, que también es otro dato. Si vamos añadiendo toda la Comunidad Valenciana, toda la gente que se ha ido con Camps, está ahora de capa caída. Si se junta Fabra con Eduardo Zaplana y los dos deciden ir por el mismo camino, está claro. Está claro, el futuro lo tengo claro. Ese es el juego. El que no esté con los zaplanistas y con Fabra,
no voy a decir otro nombre, ya saben lo que tienen. Y además sabemos lo que son los políticos, a caballo ganador. Y el caballo ganador hoy por hoy es Fabra y Eduardo Zaplana. Carolina, termina tú. La presencia de Eduardo Zaplana, aunque sea en la sombra, aquí, intentando controlar el PP y pretendiendo que Gemma Amor vuelva al PP, ¿puede significar la debacle total del Partido Popular de Benidorm, como lo tenemos ahora entendido? Eso tienen que currar mucho, tanto el PP como cualquier otro partido, porque los ciudadanos no están contentos con nada de lo que hay. Me gusta el planteamiento tan sincero que hace Carolina, porque verdaderamente no entra en debates políticos. Habla desde la calle. Oiga, mire usted, ni PP, ni PSOE, ni leches. Es que se lo tienen que currar muchísimo. Bueno, pero aquí estamos hablando de un monstruo político y me gustaría decir que, estamos fuera de hora, que se puede distinguir, en un minuto me basta, en una persona política se pueden distinguir los dos niveles, el político y como persona. Hay gente, políticos, la mayoría solo son el político y no valen para más, pero Zaplana vale como persona. Ha demostrado que vale como persona. Entonces, por eso os digo, él está jugando muy bien colocado, porque está muy bien colocado, y a ver cómo va el juego. Cierto, señores, lo dejamos aquí, nos marchamos, nos tomamos unos minutitos de descanso y volvemos de manera inmediata para hablarles a ver qué va a pasar con esas 6.500 multas que los señoritos de Par Control, evidentemente con el permiso y la connivencia del gobierno local, han puesto en los últimos meses cámara fotográfica en mano, que es un nuevo sistema para complicarnos la vida a todos un poquito más, poder justificar unas multas que antes no se justificaban, y ahora, como se han cabreado, pues a ver qué pasa, a ver si se van a tramitar por suma, no se van a tramitar. Ahora la patata caliente la tiene el amigo Gosti Brut, en fin, más conocido por ustedes como Agustín el Sucio. Nos marchamos y volvemos en unos minutos.